Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y los peruanos en Estados Unidos siguen dando de qué hablar. El defensa nacional Alexander Callens anotó por tercera fecha consecutiva en la MLS y de paso ayudó a su equipo a asegurarse un cupo en los playoffs del certamen estadounidense. Por ello, el peruano ingresó nuevamente al equipo de la semana de la jornada norteamericana. Cabe indicar que nuestro compatriota es titular indiscutible en el equipo neoyorquino, donde buscará continuar con ese buen nivel para pelear el bicampeonato en el país del tío Sam. Como se recuerda, Alexander Callens fue nominado por su club para que sea elegido como el MVP de la temporada regular en la Major League Soccer, al igual que Raúl Ruiz Díaz en el Seattle Sounders, aunque este último ya quedó fuera de la postemporada, mientras que Pedro Galese compite por ser el mejor portero de la liga, esperando que sigan teniendo buenas actuaciones para que abran las puertas a más jóvenes futbolistas peruanos a un campeonato más competitivo que la Liga 1. El lateral nacional Gilmar Lora se refirió a su actual nivel en el Sporting Cristal y sobre todo de las posibilidades que tendría de cambiar de club el siguiente año. Y en lo personal tratando de mejorar, tratando de recuperar el nivel, si bien es cierto no he encontrado el nivel que he querido en todo este tiempo, pero me estoy esforzando al máximo para volver a mi máximo nivel, ¿no? Creo que es así, ¿no? A veces hay momentos buenos, momentos no tan buenos y yo sé y estoy segurísimo de que esto me va a servir muchísimo para lo que se viene, ¿no? Tratar de revertir ese momento, como te digo, y de nuevo encontrar el buen rendimiento que he venido teniendo hace un poco tiempo, ¿no? ¿En el torneo local o en el Perú solamente jugarías por Cristal? Siempre le he dicho, soy muy profesional y no le cierro las puertas a nadie, ¿no? Porque no sabes más adelante qué pueda pasar. Recordemos que el lateral de 21 años pasó de ser uno de los más pedidos a la selección peruana a ser suplente de Johan Madrid, aunque muchos culpan a su técnico Roberto Mosquera. Lo cierto es que fuera de las canchas no está teniendo el comportamiento que su entrenador y la institución celeste le exigen. Veremos entonces si se mantiene en la Florida o pide su salida antes de que acabe su contrato el próximo año. Y hablando de jugadores que podrían dejar su actual club, el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se refirió a su continuidad en el equipo blanquiazul el próximo año, donde muy probablemente jueguen la Copa Libertadores. Estoy muy tranquilo, estoy viendo, esperando terminar el campeonato, enfocado en lo que nos queda y después se verá, no depende de mí. Mis ganas ya las saben todos, lo que yo deseo, lo que yo pienso. Con respecto a las opciones, la verdad que no sé, no estoy al tanto, pero esto es así, esperemos terminar el año enfocado en lo que es Alianza Lima y esperemos poder continuar y si no, se verán alternativas. Como se recuerda, hace un par de meses atrás, desde Ecuador se supo que el Emelec tenía al Pirata como posible refuerzo del Club Eléctrico para el 2023. Sin embargo, hasta ahora no hay nada firme al respecto. Lo que sí es cierto es que si bien el delantero argentino de 38 años en nuestra lentísima Liga 1 aporta con goles y asistencias a Alianza Lima, en los torneos internacionales ha dejado mucho que desear. Por eso es que se vocea que para el próximo año habría una lista del actual plantel íntimo que podrían quedar al margen del proyecto del 2023, aunque esto podría cambiar si Alianza campeona a fin de año. Por lo pronto, solo queda esperar. Y siguiendo con los victorianos, uno de los partidos más importantes de la jornada de martes del torneo clausura es el encuentro donde Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche Trujillo. Como se recuerda, los íntimos vienen con 3 partidos ganados de manera consecutiva y buscan la punta del campeonato, al menos hasta que juegue el Sporting Cristal mañana frente al Ayacucho Fútbol Club en el estadio Ciudad de Cumaná. Si bien el técnico Guillermo Salas tendrá la vuelta de su goleador Hernán Barcos en el once inicial, también tendrá ausencias. Esta vez
Jordi Vilches, no estará presente por acumulación de tarjetas amarillas. Por esto, el posible once titular sería con Ángelo Campos en el arco, Tino Peruzzi, Montoya o Tato Rojas, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Yosemir Bayón, Jairo Concha, Paula Bandeira, Arley y Aldair Rodríguez, junto a Hernán Barcos. Aunque no se descarta que ingresen algunos sub-20 como Oscar Pinto por la famosa bolsa de minutos, donde Alianza Lima apenas tiene acumulados 720 minutos de los 1020 que le exige la Liga 1. Aunque muy seguramente cuando la selección peruana sub-20 juegue hoy contra Venezuela en Asunción por los Juegos Odesur, Juan Pablo Goicoechea le hará más minutos al club victoriano. La cosa es que los limeños se juegan el campeonato frente a los poetas que pelean por ingresar a la Copa Libertadores del próximo año, y vienen con todos sus titulares excepto Carlos Ascuez, que fue expulsado la fecha pasada. No se olviden de acompañarnos en el post partido en vivo a las 10 de la noche. Luego de que la selección peruana de fútbol completara la fecha FIFA de septiembre, donde caímos por la mínima diferencia frente a México en Los Ángeles y goleamos en Washington a El Salvador por 4-1, la Federación Peruana de Fútbol está gestionando para que el nuevo técnico de la bicolor, Juan Máximo Reynoso, tenga más partidos de preparación de cara al proceso eliminatorio rumbo a Estados Unidos, Canadá y México del 2026, que ya se confirmó iniciará en marzo del próximo año. En esa línea, el reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano, confirmó que tendríamos un partido más en noviembre, muy probablemente contra Paraguay, aunque en el bombo también se encuentran Chile y Colombia. Se suponía que debía de ser el último amistoso hasta el otro año. Sin embargo, al confirmarse que en noviembre habrá una nueva fecha FIFA, al parecer las federaciones de esta parte del mundo empezaron a movilizarse para pactar nuevos encuentros amistosos. Es así que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, habló de un posible nuevo duelo entre Perú y Bolivia. Vamos a iniciar un microciclo con también aprovechando la siguiente y próxima fecha FIFA. Vamos a tener un compromiso amistoso, muy probablemente con la selección del Perú, que va a visitar nuestro país, y el encuentro sería en la ciudad de Santa Cruz. Si bien aún no hay oficialización de ningún partido, lo más probable es que nuestra blanquirroja tenga 2 partidos antes de acabarse el año. La pregunta es, ¿en dónde se jugarán? Se sabe que para el partido en Perú podría jugarse en Lima si nuestros futbolistas del exterior vienen a la selección, pero de no hacerlo, se jugaría con un combinado de los mejores futbolistas de la Liga 1 en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Pero al conocerse de que el partido contra Bolivia se jugaría en Santa Cruz y no en la altura de La Paz, que ya es rarísimo, podría ser un indicio de que habría sido una condición de nuestra federación para que la altura no afecte a nuestros seleccionados del exterior. Ergo, están contando con que vengan de Europa, la MLS, México y Arabia. Por lo pronto, todas son especulaciones y solo queda esperar el comunicado oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!